Bien, bienvenido a la parte 2 del curso de Resonancia Magnética Electrónica en Nanopartículas. Vamos a mirar rápidamente lo que es el comportamiento superparamagnético de las nanopartículas. Esto lo podemos ver si visualizamos una partícula ferromagnética y un conjunto de nanopartículas superparamagnéticas en presencia y ausencia de un campo magnético. En ausencia de un campo magnético externo, las partículas ferromagnéticas normalmente tienen una magnetización cero. Esto es porque todos los momentos o los momentos, los dominios internos de la partícula se cancelan. Al igual que las nanopartículas, aun cuando las nanopartículas por separadas tienen una magnetización neta, en promedio ellas, la magnetización de ellas se cancela, digamos, por la agitación térmica del sistema. Cuando encendemos el campo magnético, las partículas ferromagnéticas, los campos magnéticos los dominios ferromagnéticos tratan de alinearse en la dirección del campo magnético externo. Lo mismo ocurre con las nanopartículas magnéticas. Ellas se alinean en la dirección del campo magnético externo. Pero si apagamos nuevamente el campo, ahora las partículas ferromagnéticas quedan magnetizadas, mientras que las nanopartículas superparamagnéticas van a decaer, su magnetización se va a ir haciendo cero con un tiempo característico que es un tiempo de acción de ese sistema. Ese tiempo característico cumple con una ley de Arrhenius y que está relacionado con una energía de activación térmica y un tau sub cero que es propio del sistema. Ahora bien, esto nos da a nosotros una idea interesante, y es cuando uno hace medidas de magnetización en un sistema como este, entonces el tiempo de la medida es importante, porque cuando las partículas están en presencia de un campo magnético ya están ordenadas, pero después ellas se tienden a un desorden que va a ser proporcional a ese tiempo característico, ese tiempo de relajación. Entonces todo va a depender del momento en que uno mida o de la rapidez de la medida y para obtener algún resultado u otro. Esa energía de activación térmica es proporcional a una constante de anisotropía, al volumen, y a dos elementos que son el H o campo de switcheo y a una constante fenomenológica M, que depende del ángulo entre el campo magnético externo y la constante o el eje de anisotropía. Si ese campo es paralelo, o si ellos son paralelos, entonces M vale 2. Y en ese caso, el H se convierte en HK, que es lo que se conoce como campo de anisotropía. En el caso de que las nanopartículas estén orientadas aleatoriamente, M toma el valor de 3 medios. Los valores de tau sub 0 típicamente están entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 9 segundos. Eso entonces nos lleva a dos situaciones. Una situación en la que el tiempo de la medida es mayor que tau sub 0. En ese caso, la relajación es muy rápida y lo que ve el instrumento de medida es un tiempo promedio de la orientación de la magnetización. En esa situación, el sistema se comporta como un sistema paramagnético y se dice que el conjunto de nanopartículas están en estado super paramagnético. En la situación en que el tiempo de la medida es menor que el tiempo tau de relajación del sistema, las relajaciones son tan lentas que se observan propiedades de no equilibrio termodinámico y se dice que el sistema está en un estado bloqueado. En este caso, el estado bloqueado es un estado donde se ven que todos los momentos magnéticos como que se estuvieran congelados en el tiempo. En el caso de que el tau de la medida es igual al tau de relajación, eso ocurre a una temperatura que se llama temperatura de bloqueo, y que esa temperatura no es una característica propia del sistema, sino es algo que está relacionado más bien con la medida. Si yo tengo un instrumento que mide muy rápido,
entonces en comparación con otro, entonces yo veré una temperatura de bloqueo que es distinta a la que se está viendo con el otro instrumento. De hecho, esto ocurre con las técnicas resonantes, que son técnicas, en el caso de la resonancia magnética electrónica, son técnicas que están del orden de 10 a la menos 9 segundos y una medida de Squid está de los segundos. En todo caso, esa temperatura de bloqueo incrementa con el incremento del tamaño de las partículas y también incrementa cuando la temperatura de medida se hace más baja. Eso significa que una temperatura de bloqueo determinada por resonancia magnética será más alta que una temperatura de bloqueo determinada por una medida de magnetización convencional. La SPR o la resonancia superparamagnética, que es la resonancia que se usa para interpretar sistemas como este de nanopartículas magnéticas, es entonces una técnica resonante que se encuentra entre la resonancia paramagnética electrónica y la resonancia ferromagnética. Dado que el sistema se comporta como un paramagneto, pero hay interacciones fuertes entre los momentos magnéticos, hay acoplamiento magnético. En general, la resonancia magnética electrónica es una técnica muy pero muy poderosa para estudiar propiedades físicas de nanopartículas, dado que es capaz de censar con mucha precisión los campos magnéticos o las interacciones magnéticas alrededor de los momentos magnéticos que estamos estudiando. El asunto es visto desde una manera esquemática. Las nanopartículas se comportan como que si fueran una partícula única con un momento. Eso entonces me da la característica que se parece a una característica paramagnética. Sin embargo, lo que estamos estudiando es la dinámica de la magnetización de cada partícula y eso me da una característica que es distinta a la que se obtiene en la resonancia paramagnética. En la situación en que uno tiene un espectro de SPR, uno observa el espectro y es engañosamente sencillo. Generalmente se obtienen espectros de una sola línea. Ahora, en esa sola línea hay una cantidad de parámetros que me van a describir el sistema. A simple vista uno pareciera que pudiera obtener una información rápida, sin embargo es muy difícil y generalmente no se obtiene ningún tipo de información del sistema del espectro mirado a simple vista. Hay que hacer entonces el tratamiento teórico para poder obtener información acerca del sistema. Lo que sí se puede decir es que dado que uno tiene un montón de nanopartículas con momentos magnéticos orientados en distintas direcciones, la resonancia va a ocurrir de manera tal de que pareciera que cada una de las partículas resonara por su lado y se va a obtener una forma del espectro como la que se está observando en la lámina, donde ese es el espectro para una distribución de partículas resonantes en distintas posiciones. Esa resonancia o el campo de resonancia va a depender de varias contribuciones anisotrópicas, como la anisotropía magnetocristalina, que depende estrictamente de la naturaleza física de la partícula, o sea, del tipo de partícula que estemos estudiando, del campo de magnetización que depende de la forma de la partícula, y entonces ya esto nos da una información interesante acerca del sistema que estamos estudiando. Un sistema paramagnético desordenado, a uno le gusta estudiar la dependencia angular del campo de resonancia, y esa dependencia angular del campo de resonancia y el ensanchamiento va a depender de todas esas anisotropías. Bien, como mencionamos en la lámina anterior, uno puede mirar la absorción resonante en estos sistemas como la contribución de cada una de las nanopartículas, que es como se esquematiza por allí. Cuando uno lo mira de esa manera va a obtener un espectro como el que se mostró teóricamente, y si uno mira
uno de estos espectros, se va a dar cuenta de que efectivamente es esa la distribución la distribución de absorcionantes. Aquí el caso del estudio del campo de resonancia en función de la temperatura y del ancho de línea en función de la temperatura para un sistema o una ferrita de níquel en el rango de temperatura superparamagnético. Uno observa que el campo de resonancia es prácticamente invariable en función de la temperatura, mientras que el ancho de línea se incrementa a medida que bajamos la temperatura o baja. Si uno lo ve desde el otro lado, disminuye a medida que la temperatura se incrementa. Esto lo que es una consecuencia de la dinámica de la ruptura del estado de bloqueo superparamagnético, y entonces el ancho de línea va bajando a temperaturas más bajas. Las fluctuaciones térmicas entonces congelan el spin y se produce el fenómeno de bloqueo, y los anchos de línea del espectro son tan grandes que pueden alcanzar, incluso como se observa en la lámina, a 100 Kelvin, valores que son parecidos al campo de resonancia. Es una característica digamos bien particular de los espectros de SPR y los sistemas superparamagnéticos, que el ancho de línea aumenta cuando bajamos la temperatura, y cuando cruzamos, cuando estamos en la zona o salimos de la zona superparamagnética, entramos a la temperatura de bloqueo, o por debajo de la temperatura de bloqueo, ese campo de resonancia baja. Bien, vamos a mostrar muy rápidamente un ejemplito de aplicación de la resonancia superparamagnética en nanopartículas de cobalto y níquel. Estas nanopartículas son interesantes dado que tienen aplicaciones para un dispositivo de microondas, tienen aplicaciones como pigmentos, como imanes permanentes, como dispositivos de grabación magnéticas y ópticas, tienen aplicaciones en biomedicina y aplicaciones como catalizadores. Bien, observamos como se mostró en la parte teórica, observamos que el espectro es un espectro que tiene una forma característica bien particular de una distribución de partículas, y que el campo de resonancia en la zona superparamagnética permanece más o menos constante, y el ancho de línea se incrementa a la temperatura. Ahora bien, una cosa interesante es en este siguiente sistema, que es una ferrita pero ahora de cobalto. Vemos que la forma del espectro cambia, que el campo de resonancia se comporta, va disminuyendo, y el ancho de línea cambia. Esto me da a mí, o me dice, me asegura entonces que la técnica es poderosa para interpretar algo bien interesante, que es la fenomenología de los sistemas en estudio. Aquí en esta lámina o esta diapositiva mostramos una comparación para el mismo sistema, una ferrita de níquel y cobalto, preparadas por dos métodos distintos, precipitación, y se observa la diferencia en los distintos espectros, no solamente la diferencia en los distintos espectros, sino la diferencia en el comportamiento del campo de resonancia, el ancho de línea. Si vemos otro método para la misma ferrita, pero ahora preparada por el método de combustión, el comportamiento es totalmente distinto. Bien, podemos decir entonces que la resonancia superparamagnética o paramagnética es una técnica muy útil para la caracterización de nanopartículas magnéticas, que la forma del espectro depende del método de preparación de los sistemas. El campo de resonancia y el ancho de línea superparamagnético se pueden caracterizar. Si no lo mencioné acá por falta de tiempo, se puede usar una dinámica tipo Landau-Lifshitz, que es, digamos, el desarrollo teórico de la interpretación de estos espectros para caracterizar esos espectros, que la temperatura de bloqueo que se obtiene en estos sistemas está por encima de la temperatura ambiente. Tampoco enfaticé mucho en ello, pero es así. Y la aparente contradicción que existe entre resultados obtenidos por medidas de magnetización y EPR, los cuales están relacionados casualmente
con el tiempo de la medida en estos dos sistemas. Bien, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de interés y espero preguntas en la sección directa.